Disminución de las etnias en el estado de Chihuahua. El estado de Chihuahua se caracteriza por su diversidad cultural, siendo las etnias parte fundamental de la historia de nuestro estado. En la actualidad, y según datos registrados en el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2010, existen 4 grupos étnicos que habitan desde tiempos inmemoriales territorio chihuahuense, los cuales son tarahumaras, tepehuanos, guarigios y pima. El Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 hace referencia al proceso migratorio de los últimos 36 años, el cual ha expulsado a un gran número de familias indígenas de sus comunidades a los centros urbanos, asentándose en las principales ciudades del estado como Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Camargo, Delicias y Jiménez, estimando un total aproximado de 2.500 familias. De aquí parte nuestra investigación. ¿Qué es lo que motiva realmente a los indígenas a abandonar sus comunidades? ¿El plan de desarrollo de cada gobierno cumple realmente con los objetivos que se fijan para apoyar a las etnias? Las cuales, y de acuerdo con la opinión de expertos, están en riesgo, pues el despojo de sus tierras y la discriminación son algunos de los factores que ponen en peligro su supervivencia. Información obtenida respecto a la investigación. Mediante esta investigación pudimos conocer más a fondo la situación que viven los indígenas en nuestro estado y cómo estas personas tienen que abandonar sus tierras ubicadas normalmente en la sierra, por diversos motivos como por ejemplo por falta de dinero para seguir sembrando o por sequía, por deforestación o por abuso de personas o grupos dedicados al narco que los someten u obligan a actuar de la manera en que ellos quieren, despojándolos de sus tierras o porque simplemente estas personas ponen obstáculos o atemorizan a los turistas de tal forma en que estos indígenas ya no pueden vender sus artesanías, así que si no emigran normalmente llegan a caer en crisis de hambre y esto los lleva al suicidio o bien a la muerte por algún tipo de enfermedad. En nuestra investigación encontramos que el gobierno del estado de Chihuahua ha puesto en marcha una propuesta de reconversión urbana para los tarahumaras, en el cual la autora de este artículo, Laura Peña Barrera, nos menciona que el gobierno del estado de Chihuahua, interesado en apoyar a la etnia tarahumara, promueve la creación de la colonia tarahumara en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, financiando las primeras 50 viviendas en propiedad común en terreno que se les fue donado en el año 2001, y con esto lograr su arraigo, contribuyendo a su desarrollo sostenible en la... Con esta propuesta, el gobierno pretende empezar a responder a las necesidades de esta etnia, para evitar su disminución en el estado y no solo promover una colonia, sino dejar de agudizar situaciones de vulnerabilidad en contra de ellos. Mientras que el autor Jorge Carrillo Olea, en su artículo de Raramuris, Las víctimas más sufridas, nos menciona que la situación se agudizó a partir de los años 50 y a ello correspondieron los gobiernos federal y estatal de la manera más bien simuladora. La simulación, la Gran Respuesta Nacional para Todo, se encargó de ello. El Instituto Nacional Indigenista estableció bases de atención, creó programas y dotó de funcionarios entregados, convencidos y trabajadores, pero no hubo nunca el auxilio financiero que se debía. Evidentemente es un problema del que se podría decir que se resiste el mismo a ser solucionado. Las comunidades indígenas, aún ya las muy urbanizadas, mantienen tabús verdaderos frente a las formas de vivir y proceder de sociedades contemporáneas. Quieren mantener sus hábitos y tienen una legítima razón. Lamentablemente, ese es un gran obstáculo para su redención. Y es aquí donde llegamos a la conclusión de si el plan de desarrollo de cada gobierno cumple realmente con los objetivos que se fijan para apoyar a las etnias, o son los mismos indígenas quienes eligen estar en el abandono por el gobierno y la sociedad. En mi opinión, creo que estamos ante un gran desastre sociocultural, político y económico, ya que como se menciona en el artículo, una estela de olvido en la Tarahumara por Judith Amado Artello, donde el etnólogo José del Val nos dice que no es una nueva situación, sino el incumplimiento permanente del gobierno. Estamos ante una crisis en la cual no sabemos responder. Pienso que tenemos que darnos cuenta que si el gobierno quisiera, podría destinar mejores y más grandes cantidades económicas para ayudar a estos grupos étnicos, ya que con sus decisiones, propuestas y políticas no se está logrando ningún avance en la calidad de vida de estas personas. No está funcionando, y digo esto porque si analizamos podemos darnos cuenta de que el financiar 50 viviendas no son suficientes cuando aproximadamente esta etnia cuenta con 50.000 familias. También pienso que no solo el gobierno tiene que ver por ellas, sino también la sociedad en general, donde tenemos que encontrar un equilibrio para que esta etnia pueda lograr su acercamiento a las zonas urbanas, pero manteniendo sus costumbres y tradiciones.
así como que también puedan seguir en el desarrollo de los trabajos a los cuales estaban acostumbrados, o bien implementar más medidas de seguridad a nivel estatal para estos grupos, donde existan elementos de la policía que los protejan en su zona, donde se les ayude con la recuperación de sus tierras y a trabajar estas, sin la necesidad de que se vayan del estado o bien emigren a las grandes zonas urbanas donde solamente vuelven a ser víctimas de discriminación o maltrato. Ahora bien, tengo que mencionar que a pesar de que la etnia tarahumara es la más predominante en el estado, ¿dónde están los indígenas de las demás etnias? ¿Están bajo la protección al igual que la etnia tarahumara por el gobierno? Según un libro de 40 páginas publicado por el INAH Chihuahua, nos dio a conocer información acerca de las demás etnias que se encuentran dentro de nuestro estado, el cual nos dice que los Pimas Bajos conforman uno de los 4 grupos indígenas del estado de Chihuahua y junto con los Guarigios son uno de los más pequeños demográficamente. Las recientes cifras demográficas dadas por distintas instituciones e investigadores no coinciden, pues dependiendo de la fuente de los datos fluctúan de 350 a 110 habitantes para el estado de Chihuahua. Sin embargo, es preciso considerar si en el conteo se toma solamente el criterio de la lengua o bien se incluye además la autoadscripción. Su lengua pertenece a la familia Yutonawa, dentro de la subfamilia Pimana o Tepimana, que comparte Pápagos y Tepehuanes. Con esta información podemos darnos cuenta de que estas etnias tienen altos niveles de disminución a comparación de la etnia tarahumara y que es necesario que el gobierno del estado empiece a tomarlas en cuenta y a crear propuestas donde también a estos grupos se les brinde la misma atención que a los tarahumaras, pues de igual forma son parte de las raíces del estado y tienen que buscarse la manera de preservar estas culturas, pues sus índices de población son mucho más bajos, por lo que se debe de desarrollar un plan de apoyo urgente para estas. Finalmente llegamos a la conclusión. Podemos decir que la riqueza más atractiva de México es la diversidad cultural, por lo que debemos darnos cuenta de que el estado de Chihuahua debería de prestar más atención a sus indígenas, ya que estas personas son representantes de las raíces y de la historia de este estado, y que a diferencia de otros, contamos con 4 grupos étnicos muy importantes, que son tarahumaras, tepehuanos, pimas y guarigios. En estos últimos años, estos grupos de personas han estado viviendo en graves condiciones, ya que al no contar con los recursos económicos tienden a vivir con muy poca calidad de vida, lo cual los lleva al padecimiento de enfermedades tales como tuberculosis, las infecciones gastrointestinales en verano e infecciones en vías respiratorias en el invierno. Otra causa de mortalidad es la desnutrición, principalmente en niños menores de 5 años y mujeres en gestación, de tal manera que sus índices de desarrollo son de los más bajos. Todas estas situaciones son las que han impulsado a gran parte de los indígenas a buscar mejores condiciones de vida. En la actualidad, se les abren las puertas a otras culturas externas, pero se cierran las oportunidades de crecimiento a las personas de origen étnico, pues como ellos no hablan la lengua actual, no se pueden adaptar a una nueva vida, la moderna.